Imagina despertarte sin electricidad, sin agua potable, sin hospitales, sin policía, sin derechos humanos. Imagina que cualquier error podía costarte una paliza, una cárcel o la muerte. Esa era la vida cotidiana en Jerusalén en tiempos de Jesús de Nazaret. Muchas veces idealizamos esa época por las historias bíblicas, pero la realidad era dura, peligrosa y extremadamente desigual. Si hoy viajáramos en el tiempo y apareciéramos ahí, la pregunta no sería ¿qué veríamos?, sino ¿sobreviviríamos? Jerusalén no era una ciudad tranquila. Era un punto caliente político, religioso y militar. Estaba bajo ocupación romana. El imperio controlaba todo: los impuestos, el ejército, las ejecuciones y el orden público. No existía la libertad de expresión como hoy. Hablar mal de Roma podía llevarte a la crucifixión, y hablar mal del sistema religioso podía convertirte en enemigo interno. Vivir ahí significaba caminar constantemente sobre una línea peligrosa. La mayoría de la población no vivía bien. El 90% de las personas eran pobres o muy pobres. La vida giraba en torno al trabajo diario. Si no trabajabas ese día, no comías. No había ahorros. No había seguros. No había jubilación. Los hombres trabajaban desde niños. Las mujeres se ocupaban de la casa, el agua, la comida y los hijos, muchas veces en condiciones extremas. La esperanza de vida rondaba los 30 o 40 años. Y eso sí, sobrevivías a enfermedades, infecciones o violencia. La higiene era mínima. No había baños como los conocemos. Las calles eran estrechas, polvorientas y llenas de desechos. El agua limpia era un lujo. Enfermarse era algo común, y muchas enfermedades hoy simples podían ser mortales. Una herida mal curada podía matarte. Una infección dental podía volverse fatal. Si vos vivieras ahí con tu cuerpo actual, sin vacunas ni antibióticos, estarías en serio peligro. Ahora sumemos el factor social. La sociedad estaba dividida en clases muy marcadas. En la cima estaban las autoridades religiosas y los colaboradores con Roma. Abajo estaban los campesinos, artesanos, pescadores y jornaleros. Y en el fondo de todo, enfermos, mendigos, leprosos y marginados. No todos valían lo mismo. Una palabra tuya no tenía el mismo peso según quién fueras. La justicia no era igual para todos. Jerusalén además estaba llena de tensión religiosa. El templo era el centro absoluto de la vida, no solo espiritual, sino económica y política. Todo giraba alrededor de él: ofrendas, sacrificios, peregrinaciones, dinero. La religión no era algo personal como hoy, era pública, obligatoria y controlada. Cuestionar a los líderes religiosos era visto como una amenaza directa al orden. Y ahí es donde aparece algo importante. Jesús no predicó en un vacío. Predicó en una sociedad oprimida, desigual y cansada. Si vos vivieras en esa época, probablemente no estarías escuchando grandes discursos filosóficos. Estarías preocupado por sobrevivir por el día, de conseguir pan, de no llamar la atención, de no deber impuestos, de no enfermarte. Esa era la vida real para la mayoría. Y en ese contexto aparece un hombre hablando de amor, perdón, justicia y un reino diferente. No es casual que su mensaje haya sido tan impactante y tan peligroso. Y esto recién empieza. Ahora imaginemos un día normal en Jerusalén en tiempos de Jesús de Nazaret. El día empezaba con el sol. No había despertadores ni relojes precisos. La mayoría de la gente se levantaba al amanecer porque la luz marcaba el ritmo de la vida. El trabajo comenzaba temprano y terminaba cuando el cuerpo ya no daba más. No existía el concepto de horario laboral. Se trabajaba hasta que la tarea estuviera hecha o hasta que anocheciera. La comida era simple y limitada. Pan, aceite, algo de vino diluido con agua y, con suerte, legumbres o pescado. No había carne todos los días. Eso era un lujo. Si vos hoy estás acostumbrado a 3 comidas diarias completas, ahí no sobrevivirías fácil. Muchos comían 1 o 2 veces al día. Y si no había trabajo, no había comida.
La ansiedad por el mañana era constante. El agua era otro problema grave. No toda el agua era potable. Había que caminar para buscarla, cargarla y cuidarla. Una mala fuente de agua podía enfermar a toda una familia, y no había médicos como hoy. La medicina era rudimentaria. Muchos tratamientos eran hierbas, rituales o rezos. Una fiebre fuerte podía ser sentencia de muerte. Una caída podía dejarte inválido para siempre. Y si no podías trabajar, quedabas fuera del sistema. Ahora sumemos la ley. No existía una policía como hoy. El orden lo imponían los soldados romanos y las autoridades locales, y lo hacían con miedo. La crucifixión no era rara, era un mensaje público. Si rompías una ley importante o eras visto como rebelde, podías terminar ejecutado frente a todos. Si vos hoy levantaras la voz contra una injusticia en esa Jerusalén, probablemente no durarías mucho. La vida familiar también era distinta. Los niños trabajaban desde pequeños. No había infancia como la entendemos hoy. La supervivencia era colectiva. Si una familia caía en desgracia, todos sufrían. No había ayudas sociales. Las viudas, huérfanos y enfermos dependían de la caridad. La compasión no era un derecho, era una excepción. Y por eso los mensajes de ayuda al prójimo eran tan revolucionarios. En ese contexto, Jesús caminaba por las mismas calles polvorientas. Hablaba con pescadores, campesinos y enfermos. No hablaba desde palacios ni templos lujosos. Hablaba en caminos, casas humildes y plazas. Y eso hacía que su mensaje conectara con la vida real de la gente. No hablaba de teorías, hablaba de supervivencia, dignidad y esperanza. Si nosotros viviéramos ahí, probablemente no entenderíamos muchos códigos sociales, no sabríamos cuándo callar, no sabríamos cómo comportarnos frente a la autoridad. Y aún así, nadie estaba realmente seguro. Vivir en Jerusalén no era romántico, era resistencia diaria. Y todavía queda lo más peligroso. ¿Qué pasaba cuando el poder sentía que alguien se estaba saliendo del control? Vivir en Jerusalén en el siglo I no solo era difícil, era peligroso. Y no por accidentes, sino por el sistema mismo. La ciudad estaba bajo vigilancia constante. El Imperio Romano no confiaba en la población judía porque Jerusalén era famosa por sus rebeliones. Cualquier reunión grande era sospechosa. Cualquier discurso podía ser interpretado como subversión. Y cualquier líder carismático era visto como una amenaza potencial. Roma gobernaba a través del miedo. Las ejecuciones públicas no eran excepciones, eran advertencias. La crucifixión no se reservaba solo para criminales peligrosos, sino para cualquiera que desafiara el orden. Imagina ver personas colgadas en cruces a la entrada de la ciudad. Eso no era raro, era parte del paisaje. El mensaje era claro: no te rebeles, no cuestiones, no llames la atención. Si hoy nosotros viviéramos ahí con nuestra mentalidad moderna, hablaríamos demasiado, y eso sería un problema grave. Ahora sumemos el poder religioso. El templo no era solo un lugar espiritual, era el centro económico, político y social. Cuestionar a las autoridades religiosas era casi tan peligroso como cuestionar a Roma. La religión controlaba lo que estaba bien y lo que estaba mal, quién era puro y quién era impuro. Si eras declarado impuro, quedabas fuera del sistema social. No podías comerciar, no podías participar, no eras nadie. La exclusión social era una condena silenciosa. En ese contexto aparece Jesús de Nazaret. Y es importante entender por qué su mensaje fue tan disruptivo. No solo hablaba de Dios, hablaba de justicia, hablaba de igualdad, hablaba de que los últimos podían ser primeros, hablaba de perdón en lugar de venganza. Eso no era solo espiritual, era político. Socavaba la lógica del poder. Tanto Roma como las autoridades religiosas entendieron eso muy rápido. Si nosotros viviéramos ahí y escucháramos a Jesús, probablemente sentiríamos miedo. No era seguro estar cerca de alguien así. Seguirlo significaba exponerse. Ser visto con él podía convertirte en sospechoso, y aún así la gente lo seguía.
porque ofrecía algo que nadie más ofrecía: dignidad en un mundo que te trataba como descartable. Ahora pensemos honestamente, ¿sobreviviríamos nosotros en esa época? La respuesta más probable es que no, o al menos no fácilmente. Estamos acostumbrados a derechos, hospitales, leyes claras y protección estatal. Allí no había nada de eso. Un comentario fuera de lugar, una discusión equivocada, una mala decisión. Podían terminar muy mal. No existía la idea de segunda oportunidad como hoy. La vida era frágil y barata. Incluso algo tan simple como viajar era peligroso. Los caminos estaban llenos de ladrones, no había iluminación, no había seguridad. Un viaje corto podía terminar en robo o muerte. Y aún así, la gente viajaba porque no tenía opción. Esa inseguridad constante marcaba la mentalidad colectiva. Vivían en estado de alerta permanente. Este contexto hace que entendamos mejor por qué el mensaje de Jesús fue tan impactante. No hablaba desde la comodidad, hablaba en medio del riesgo. No prometía una vida fácil, no prometía seguridad inmediata, prometía sentido, esperanza, justicia futura. Y eso, en una sociedad oprimida, era explosivo. Vivir en Jerusalén en esa época no era romántico, no era espiritual en el sentido moderno. Era sobrevivir entre el poder romano, la presión religiosa, la pobreza y la violencia cotidiana. Y aún así, fue en ese contexto extremo donde surgieron ideas que cambiaron el mundo. Y eso nos deja una última reflexión importante. ¿Por qué ese mensaje sigue resonando hoy cuando vivimos en condiciones tan distintas? Eso nos lleva directo al cierre final. Después de entender cómo era realmente la vida cotidiana, la pobreza, el miedo constante, la violencia normalizada y la presión del poder, queda claro que vivir en Jerusalén en tiempos de Jesús de Nazaret no tenía nada de romántico. No era una época dorada. No era un mundo espiritual idealizado. Era una sociedad dura, desigual y peligrosa, donde la mayoría de las personas simplemente intentaba llegar con vida al día siguiente. La supervivencia era el objetivo principal, no la realización personal, no los sueños a largo plazo, no la comodidad. Esto cambia completamente la forma en que entendemos los relatos bíblicos. Jesús no habló desde un contexto seguro. Habló desde un entorno donde cada palabra podía costar la vida, donde cuestionar al poder era peligroso, donde ayudar a un marginado podía volverte sospechoso, y donde la esperanza no era un lujo emocional, sino una necesidad vital. Entender ese contexto nos permite ver que su mensaje no fue ingenuo ni abstracto, fue profundamente práctico. Habló de pan porque la gente tenía hambre, habló de justicia porque la injusticia era diaria, habló de perdón porque la violencia era la norma. Si hoy nosotros apareciéramos en esa Jerusalén con nuestra mentalidad moderna, con nuestra forma de hablar, de protestar y de exigir derechos, probablemente no sobreviviríamos mucho tiempo. Estamos acostumbrados a sistemas que con todos sus defectos nos protegen. Allí no había red de seguridad. La vida podía cambiar en segundos. Un soldado romano, una denuncia falsa, una mala interpretación religiosa, y todo podía terminar. Eso nos muestra lo frágil que era la existencia humana en ese tiempo. Y aún así, es en ese contexto extremo donde nacen ideas que siguen vivas hoy. Ideas sobre dignidad humana, valor del individuo, cuidado del débil y responsabilidad moral. Eso no surgió en palacios ni universidades. Surgió en calles polvorientas, en casas humildes y entre personas que vivían al límite. Eso hace que el impacto de ese mensaje sea aún mayor. No fue producto de comodidad, fue producto de necesidad profunda. Entender cómo se vivía en la época de Jesús no es solo un ejercicio histórico, es una forma de leer los textos con honestidad, sin idealizar el pasado, sin juzgarlo con superioridad moderna y también sin romantizar el sufrimiento. La historia nos muestra que muchas de las cosas que hoy damos por sentadas, derechos, seguridad, salud, libertad de expresión, son conquistas recientes, y que durante siglos la humanidad vivió en condiciones mucho más duras.
Este viaje al pasado también nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. Nos invita a preguntarnos qué haríamos si perdiéramos esas seguridades. Si seguiríamos hablando de valores, de justicia y de compasión cuando todo cuesta más. Vivir en la época de Jesús no era fácil, pero fue allí donde se pusieron semillas que cambiaron la historia. Y eso nos recuerda que incluso en los contextos más difíciles, las ideas pueden sobrevivir, crecer y transformar generaciones enteras. Si este video te ayudó a imaginar cómo era realmente vivir en Jerusalén en tiempos de Jesús y a entender mejor ese mundo tan distinto al nuestro, apoya el canal con un like. Suscríbete para más videos de historia explicada de forma clara, humana y entretenida. Y deja en los comentarios una pregunta honesta. ¿Crees que vos habrías sobrevivido en esa época? Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.